Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la enorme alegría y honor de poder entrevistar a un jugador venezolano. Para mí un honor por varios motivos. Primero porque es mi primer jugador venezolano. Hace tiempo tenía muchas ganas de entrevistar a alguien de Venezuela porque tiene muy buen voleibol. Y segundo porque Harry Gómez, a quien tengo hoy día el honor de entrevistar, yo lo pude ver jugar en un sudamericano en Chile, y también una época que existían los VHS, la cinta de video, donde una Copa América, si no me equivoco, en 98, había un equipo venezolano donde había un jugador que pegaba, que pasaba por encima del bloqueo, que bloqueaba, y todos decíamos, quién es este monstruo? Así que para mí una enorme alegría estar hoy día con él, con Harry Gómez, Enardo Harry Gómez de Venezuela, así que bienvenido y nada, muchas gracias de nuevo Harry por estar conmigo hoy día. No, no, un placer para mí, de verdad que siempre que se trata de hablar de vóley, es un placer compartir este tipo de experiencias, conocimientos, anécdotas. De verdad que agradecido por la invitación. Buenísimo. Oye, Harry, porfa, cuéntame un poco cómo partió esto en ti, porque yo sé que en Venezuela el béisbol es muy importante, el básquetbol es muy importante, pero ¿por qué comenzaste tú a jugar voleibol, y cuándo y por qué? Sí, bueno, mira, yo comencé a jugar el voleibol en 1994 ¿Mm? y fue algo así como que por casualidad, ¿no? Porque ya tenía 11 años, era bastante alto para la época, tenía 1,80 pero no hacía nada, ok, solamente ayudaba con las labores de casa, con a mi mamá y me dedicaba a estudiar. Pero sí tenía, mi hermano mayor era un polideportista, ¿no? Ujú. Hacía de todo un poco y un día me dijo, vamos a jugar a voleibol, me llevó al colegio donde estudiaba a una cancha y allí comencé, ¿no? Comencé a jugar allí en la cancha del colegio donde estudiaba a través de un torneo muy popular en los años 90 que se llamaba Copa Maltín Polar, Ya, que era una empresa que se dedicaba a hacer este tipo de eventos de masificación y de allí salió una gran camada de jugadores venezolanos. claro. Claro, yo recuerdo también que en ese equipo tuyo, de esa Copa América, había grandes jugadores y era un equipo muy, muy, muy fuerte que jugaba de igual a igual, incluso les ganaba muchas veces a los argentinos, a los brasileros, a los Estados Unidos. Entonces, se nota que el voleibol venezolano ha tenido desde hace mucho tiempo un nivel muy alto. Y yo recuerdo, yo jugué un sudamericano juvenil, el 86 en Brasil, contra un equipo venezolano y nos ganaron, pero fue una derrota tremenda. Así que siempre ha sido el voleibol en Venezuela importante para Sudamérica. Oye, cuéntame, Harry, ¿y cómo fue tu evolución después de empezar ahí jugando? ¿Cómo se dio para ti de ir creciendo en el voleibol? Todo fue muy rápido. A finales del año 94 participé en primer campeonato nacional acá en Venezuela, de la ¿Mm? categoría minibol de formación, Claro. y pues allí me vieron algunos scouts de la federación y ¿Mm? me hicieron la invitación al centro de entrenamiento en Caracas, ¿no? Y pues con 12 años vine de mi ciudad que está al sur, ¿Ya? está en el estado Bolívar, acá en Venezuela. Yo ¿Ok? pertenezco allí, nací en Ciudad Bolívar ¿Mm? y me vine hasta Caracas con tan solo 12 años, me alejé de mi familia y me concentré a entrenar acá en un proyecto que había dirigido por el profesor David Suárez, que en paz descanse, ya no está con nosotros, que fue nuestro mentor y de verdad que ahí nos dedicamos a entrenar 2 veces por día, ¿Mm? 7 días a la semana, 365 días prácticamente, y así fue. Fue muy rápido. A los 8 meses ya estaba jugando mi primer suramericano, que fue en la Asunción en Paraguay, Perfecto. y allí fue mi primera aparición como tal en la selección de base. Perfecto. Bueno, y la historia tuya fue rápida, como dices tú. Oye, ¿cómo fue para ti jugar voleibol en una época en que la generación tuya era muy fuerte y que ustedes sentían que podían llegar muy, muy lejos? ¿O cómo fue ese proceso tuyo de crecimiento en la selección y ver que podían lograr muchas cosas fuera? No, bueno, eso fue súper importante para mí en mis inicios tener varios atletas referentes en la época, ¿no? Perfecto. Teníamos aquí unos monstruos, unos bárbaros como era José Alvarado, José Mateo, que eran jugadores que tú los veías, en mis inicios yo lo veía y decía, wow, yo quiero llegar allí, quiero llegar a ser como ellos, ¿no? Y pues tuvimos esos referentes y siempre nuestra camada
estaba motivado a llegar allí, ¿sabes? Y nosotros Perfecto. mismos tuvimos ese empuje, y a medida que fuimos consiguiendo varios logros, fuimos queriendo más y nos fuimos alimentando, ¿no? De esas ganas de seguir creciendo, y así fue. Yo creo que fue un punto muy, muy importante en nuestra carrera, las ganas de siempre mejorar, de dar Claro. un poquito más. Claro, exacto. Y como dices tú, tuvieron esos referentes. Y afuera, fuera de Venezuela, ¿tú tenías alguien que tú dijeras, me gusta cómo juega tal persona, o solamente era tu inspiración la gente de tu país? No, bueno, siempre tuve la inspiración de los jugadores que te nombré anteriormente, y Sí, también para la época estaba Rafa Pascual, el español, sí, que pues era el mejor jugador del mundo en los años 98, 99, justamente cuando debuté yo allí en la Copa América que nombraste, claro, y mucha gente comenzó como que allí a hacer un poco de comparación porque era opuesto, sí. bajo, con gran explosividad, Ujú. y pues comencé a ver un montón de videos de Rafa Pascual, y allí lo tuve como referente, ¿no? Y después tuve el gran placer de jugar en contra, ¿no? Compartir cancha con él, y fue algo muy, muy emocionante. Genial, genial. Oye, Nardo y Nardo Harry, ¿cómo fue para ti ya estar jugando esas copas internacionales a nivel de selección, em, mundiales juveniles? ¿Cómo fue para ti darte cuenta que tú podías ser mejor que muchos, de pegar por encima del bloqueo, de tener esa fuerza y que a tu equipo también lo ayudaba mucho? ¿Cómo fue para ti eso de ver que ya estaban haciendo historia? Sí, esto fue sucediendo muy naturalmente, ¿no? Como te dije, teníamos referentes dentro de nuestra selección. Las Claro. generaciones anteriores ya estaban ubicadas como la segunda o tercera mejor potencia en Sudamérica, Ujú. y pues cada competencia suramericana que asistíamos nosotros teníamos que igualar o mejorar Claro. ese resultado, ¿no? Existía esa presión allí, esa motivación, y los entrenamientos eran basados a esto. Y cuando venía el suramericano, oye, que el jugador tal fue allí, quedó mejor atacante. Por ejemplo, los venezolanos siempre nos caracterizamos por obtener ese renglón de mejor atacante. Y Sí. allí íbamos, ¿no? Lo teníamos como esa motivación. Y pues fíjate, en el suramericano ya creo que fue en Quito, Ujú. suramericano de menores, ¿Ya? ya yo recibo mi primer premio como mejor atacante de Sudamérica, y ahí comienzo como que a diferenciarme un poquito y a demostrar todo el potencial físico, y ahí todo el mundo comenzó a hablarme, oye, que tú estás para cosas interesantes, y pues fui asumiendo ese rol naturalmente, y obvio que sin duda alguna todos mis compañeros se destacaron, y fue una selección muy, muy fuerte, ¿no? Tenía Sí. grandes jugadores que me ayudaron muchísimo, me complementaban, y pues sin ellos hubiese sido imposible. Es verdad. Mi papá, bueno, te decía, mi papá también fue entrenador y jugador, y él me comentaba, corrígeme si me equivoco, que en Venezuela hubo mucha escuela y mucha influencia del voleibol cubano, como están tan cerca, y que en el fondo el voleibol venezolano tenía como muchas raíces de ese voleibol cubano que es tan fuerte en el ataque, de jugadores en un bloqueo impresionante. ¿Cómo fue, desde tu punto de vista, es así o Venezuela también tiene un voleibol propio, una escuela propia? Bueno, no, sin duda alguna nosotros tenemos una gran influencia cubana. ¿Mm? Como te mencioné anteriormente, nuestro mentor José David Suárez fue el encargado de impulsar el proyecto del que yo formé parte. Ese proyecto comenzó en 1992. Ujú. Yo me sumé en 1995, y Ok. de allí pues salieron los mejores jugadores de la historia y de los mejores resultados de la historia de nuestro país. Sí, Era un sistema totalmente cubano, la escuela cubana implementada en Venezuela, donde era muy sacrificante, muy, muy sacrificante, porque era un sistema basado mucho más en el entrenamiento físico, en el desarrollo de la claro, fortaleza corporal, que de lo que era la evolución técnica táctica, ¿ok? perfecto. Que esto se adquiere ya, lo perfeccionamos nosotros cuando vamos a jugar en los diferentes clubes que jugamos, ¿ok? Mm. Y de verdad que ese complemento de la fortaleza física, fortaleza mental también, porque era mucho entrenamiento de superación, ¿ok? De superarte a ti mismo, de ser mejor cada entrenamiento, Claro, y después el perfeccionamiento técnico, táctico adquirido en los equipos donde jugamos en Europa, en Asia,
Ujú. fue algo muy importante, ¿no? Para ser un jugador bastante completo. Exacto. Oye, ¿y cómo se da tu historia de irte a jugar fuera de Venezuela? ¿Cómo fue esa historia que lograste irte afuera y jugaste en equipos súper importantes en Brasil, en Grecia? ¿Cómo fue eso para ti? Mire, yo, gracias a Dios, y siempre lo digo, tuve la fortuna de comenzar mi carrera profesional jugando en Brasil. Para mí, la mejor escuela de voleibol Sí. del mundo. Mm. Para mí, yo soy fan del voleibol brasilero, fan de verdad que cómo juegan al voleibol, cómo lo viven, cómo se preparan, es una cosa que muy pocos países lo hacen, ¿sabes? Y Sí. pues no es por nada que ves que hay, donde hay voleibol en cualquier parte del mundo, hay brasilero. Entrenador, preparador físico, jugador, hay un brasilero. Y yo comencé jugando allí en el año 2000, en enero del 2000, cuando después de una competencia preolímpico que se jugó creo que fue en Argentina, que jugamos allí, ¿Ya? Sí. justamente terminó la competencia y me fui a reforzar al ULBRA, la Universidad Luterana do Brasil, y ¿Ya? allí me conseguí grandes jugadores históricos de Sudamérica como era Gilson, el Mm. opuesto brasilero, que Claro. también fue un gran referente, ¿no? Jugábamos en la misma posición y pues el histórico Javier Weber, levantador, Exacto. que luego, después de unos años, fue mi entrenador en Grecia, ¿no? Perfecto. Y compartir experiencia en mis inicios con estas grandes figuras del voleibol mundial me ayudó muchísimo, muchísimo, porque inmediatamente en el año 2001 me fui a formar parte del Olympiacos Pireos de ¿Ya? Grecia, Sí. que era el equipo más fuerte de Grecia y era un equipo que nada más y nada menos jugaba Champions League. Sí. Ojo, Mm. y allí tenía solamente 18 años. Y todo el mundo se preguntaba, ¿y este de dónde lo sacaron? 18 años, ¿será que va a aguantar la presión? ¿Será cómo la va a llevar? ¿Cómo va a estar la cosa? Y ese año fue maravilloso. Ese año 2001 ganamos la Copa, ganamos la Supercopa, yo fui el MVP y quedamos Mira, cuarto en la Champions League. Un año increíble. soñado, sí. Increíble. Y Sí. luego, Más que, luego me, debe que haber sido allí me quedé. más difícil por el tema del idioma también, ¿no? No haber sido fácil irse a Grecia sin hablar griego o no sé, o inglés, no sé qué hablaban en Grecia. Sí, fíjate que ese cambio fue bastante rudo, eh, porque es que en nuestra cultura Ujú. latinoamericana no nos preocupamos mucho por lo que es la formación del idioma internacional, que es el inglés, ¿ok? Claro, Y claro. a muchos latinos que tenemos que ir a trabajar en un país de habla inglesa, nos complica Sí. bastante. Entonces, ese año tuve la fortuna que fui con un compañero de la selección que hablaba un poquito ¿Ya? allí Ujú. inglés y también el entrenador principal era italiano y el asistente Perfecto. era argentino. Ah, perfecto. Entonces por allí hicimos la conexión, ¿sabes? Pero también me ayudó muchísimo porque aprendí a hablar italiano, no Sí, aprendí a hablar griego porque me compliqué, sí, griego es súper complicado, sí. pero me vi en la obligación de buscar la forma de comunicarme y aprendí a hablar italiano. Ya al tercer año me comunicaba en el inglés y Ujú. pues por allí, ¿sabes? Las dificultades nos ayudan a tener que aprender cosas nuevas. Exacto. Oye, ¿y ahí jugaste, si no me equivoco, 9 años en Grecia? Sí, sí, fue el país donde Sí. más jugué. Ujú. Jugué en los tres equipos más grandes de allí, ¿Ya? el Olympiacos 4 años, el Panathinaikos 2 años y 3 años en el PAO. Gracias a Dios con todos gané campeonato, copa y supercopa Ujú. y bueno, de verdad que hasta el día de hoy todavía está el récord de extranjero que ganó más MVP allí Ya, y más perfecto. campeonatos. Sí. Fantástico. También jugaste, si no me equivoco, en Turquía, también en Francia, o, bueno, Brasil dijiste y Japón también jugaste, si no me equivoco. Sí, yo jugué en Grecia 9 años, Ujú. 5 años en Japón, jugué ¿Ya? con el JT Thunder 4 años y el Toyota Gosei 1 año. Jugué en el Fenerbahce de Turquía, Ya, algo claro. importante en el Fenerbahce, que fue el primer título de liga que se ganó allí. Allí Mira, estábamos nosotros. Y fue doble también, liga y copa, ¿ok? Y luego jugué en el Sirat Bank de Turquía y otro equipo que se llama Inegor Sport Club. ujú, Jugué con 3 equipos allí. Luego jugué en el Líbano,
¿Ya? fui a reforzar a jugar una serie final que ganamos el campeonato también, y algo ahí bien, bien loco, ¿no? Esa experiencia. Yo estaba en el 2015 en Grecia ¿Ya? y habíamos terminado de ganar el campeonato, la liga, y recibo un mensaje de mi agente y me dice, mira, hay una propuesta para ir a reforzar a un equipo en el Líbano que está jugando, va a iniciar a jugar la final. Yo le digo, bueno, listo, voy. Ujú. Y gané 2 títulos de liga en menos de 10 días. Increíble, Algo genial, ¿no? increíble, Sí. increíble. Genial. Y luego ya los últimos años de mi carrera jugué en los Emiratos Árabes y en Arabia Saudita. Perfecto. Mira, la experiencia increíble, ¿eh? Cómo uno se hace la vida, bueno, en tu caso con el voleibol, es increíble. Oye, Harry, y después de eso, ¿qué pasó contigo? ¿Volviste a Venezuela? ¿O seguiste jugando fuera? ¿Cómo fue tu evolución? Mira, en total fueron 21 años ¿Mm? de carrera, Mira, jugando en diferentes países del mundo, diferentes continentes. Y justamente en la pandemia, cuando comenzó toda esta locura de la sí, pandemia, estaba en Arabia Saudita y pues allí nos dieron 15 horas para poder salir del país, si no mira, nos íbamos a quedar indefinidos. claro, Entonces salí de allí, regresé a Venezuela y pues de allí tuve una serie de complicaciones que no me permitieron salir y ¿Mm? aquí estoy en Venezuela. En los últimos 2 años me dediqué a estudiar, ¿ok? Como que a validar todos estos conocimientos que adquirimos en la carrera. Hice un máster en gerencia deportiva, ¿ok? ¿Mm? Hice un máster en coaching deportivo con psicología de alto rendimiento. Y pues creamos una empresa también, que es la empresa HG, Harry Gómez, la marca, ¿Mm? y estamos trabajando por allí organizando eventos dentro de Venezuela y tenemos varios proyectos que esperemos seguir ejecutando acá y potenciando el voleibol en Venezuela. Buenísimo. Oye, ¿y cómo ves tú hoy día el voleibol en Venezuela? Porque, bueno, el equipo venezolano fue el año pasado a los Juegos Olímpicos, clasificó ganando a Chile por muy poquito en un preolímpico en Chile, pero pero ¿cómo ves tú hoy día el voleibol de Venezuela, tanto hombres y mujeres? ¿Cómo está la evolución? ¿Cómo son las proyecciones que ves tú del voleibol venezolano? Sí, yo creo que ahorita estamos viviendo una de las situaciones más difíciles históricas del voleibol, ¿no? En cuanto a lo que es el crecimiento. Hemos sufrido una involución tremenda ¿Ya? con todo lo que es nuestro deporte. Bueno, primero por la situación país, ¿no? La crisis que ha venido afectando al país económicamente, pues la inversión que antes teníamos ya no la tenemos y pues se ha complicado mucho la participación en los eventos internacionales y muchas cosas han sucedido aquí a nivel organizativo que no nos han permitido que nuestros jugadores participen en los grandes eventos mundiales y ¿Sí? pues si no se participa en la máxima competencia, es difícil que los jugadores sean expuestos para jugar en grandes ligas, Lógico. como sucedía con nosotros. Nosotros jugábamos en todas las competencias del ciclo olímpico, Liga Mundial, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Bolivarianos, y pues era mucho más fácil nuestra exposición Sí. para entrar al mercado internacional. Hoy en día tenemos muy poca exposición y pues son pocos los jugadores que salen y no salen a grandes clubes como lo teníamos antes. Eso de verdad que nos ha golpeado bastante y pues los resultados son los que se han visto. Tuvimos la fortuna de participar por segunda vez en unos Juegos Olímpicos, Claro. pero no fue allí. Mm. Fuimos a unos Juegos Olímpicos y no Y se nada hizo más más. nada. Mm. Entonces, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestra misión como persona y como empresa es como que rescatar, repotenciar todo eso que se hizo allí, ¿no? Porque Venezuela somos una tierra de beisbolistas, pero también Sí. se juega voleibol. Se Mm. juega voleibol donde sea. Sí. Y ahorita, irónicamente, hemos tenido una involución con la selección nacional, pero dentro de Venezuela ha habido un nacimiento y un crecimiento muy grande de lo que son las academias, escuelas, clubes deportivos que se dedican a la masificación del voleibol. Mira, qué interesante y qué bueno, porque en el Sí, sí. fondo el voleibol, como te decía, venezolano, acá en Chile sabíamos mucho de hace tiempo, siempre fue un rival de Chile y ganaban o perdían con Chile, pero siempre fue muy buen nivel. Y después, obviamente, con tu generación el voleibol se disparó a muy alto nivel. Oye, quería preguntarte ahora también,
en tu caso, en lo personal, ¿cuál ha sido para ti o él o los campeonatos que más recuerdas? Porque a veces uno juega un campeonato no tan bien y lo gana, y quizás otras veces juega muy bien y quedas contento y lo ganas o no, qué sé yo. Pero cuéntame para ti en lo personal, ¿cuál ha sido él o los campeonatos que más recuerdas y con más cariño? Bueno, mira, te cuento. El más duro, pérdida, derrota, el preolímpico, que nos jugábamos la clasificación para Atenas 2004. Ok. Estábamos jugando en Caracas, en casa, a casa llena, más de 12.000 personas en el recinto deportivo acá que se llama Poliedro de Caracas. Ujú. Hacía mucho tiempo que una selección no llenaba ese estadio y lo hicimos nosotros y perdimos 3-0 contra la selección de Argentina. Ya, mira, ese colgó soy yo. Pico, ¿ok? Un momento pico de... Hola, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí, te escucho. Congeló un segundito. Hola, no te escucho. Hola, ¿Me escuchas ahora? hola, ¿Aló, aló? hola, ahora sí, sí, Ahora sí, sí. Se sí, cortó se congeló un segundo. sí. Ahí sí. Bueno, como te decía, sí, la clasificación Atenas 2004, a casa llena, más de 12.000 personas, perder 3-0 contra Argentina y había una parte del juego donde todo el público coreaba mi nombre, Harry, Harry, como que, oye, haz algo, esperamos por ti. Y ese era un momento tope para el voleibol venezolano porque unos meses atrás habíamos ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, la Claro, medalla histórica, donde le sí. habíamos ganado a Cuba, a Brasil, y después ese golpe bien fuerte dentro de casa, eso es inolvidable. ¿Ok? Y pues lo memorable, inolvidable, positivo, Juegos Panamericanos, cuando Sí. ganamos esta semifinal contra la selección de Bernaldinho, donde estaban todos más uno, le decimos nosotros. Ahí estaba Giva, Dante, Ricardinho, estaban todas las grandes figuras del mundo y a una semana antes, 10 días antes, habían salido campeón de la Liga Mundial. Y nosotros jugamos a un nivel increíble y de verdad que coincidieron muchas cosas. Primero, ellos no jugaron al máximo nivel, Sí. pues tuvimos la fortuna nosotros, ¿ok? Y esto hay que reconocerlo, y nosotros jugamos sobre nuestro nivel, ¿ok? Claro. Allí en ese momento era nuestro, jugamos de tú a tú y nos salieron las cosas en los momentos decisivos y conseguimos cerrar ese juego histórico y después al día siguiente, al juego siguiente contra Cuba, ya sabíamos que habíamos ganado la medalla de oro, fue Sí. solamente como a cerrar. Mm. Y fue, de hecho, el próximo año se hacen 20 años Mira. de esa medalla de oro panamericana. Y luego la clasificación a los Juegos Olímpicos en el 2008, Ujú. en el preolímpico de Argentina, donde pues ya cerrábamos ese ciclo y Ujú. cumplíamos con esa deuda que teníamos de ir a los Juegos Olímpicos y pues la participación a los Juegos Olímpicos, de verdad que ha sido una de las mayores experiencias, estar allí, compartir con las grandes figuras del deporte mundial, estar sentado inclusive en una misma mesa con ellos y a veces ni te lo crees, ¿no? Fantástico. Increíble. Y eso es a nivel de selección y a nivel de Ujú. clubes, pues haber jugado la final de la Champions League en el 2003 con el Olympiacos y salir mejor atacante de la Champions League en ese año, de verdad que es una experiencia única. De verdad que han sido grandes. Y hay muchas, ¿no? Hay Sí. muchas, pero digamos que esas son las más importantes. Buenísimo. Oye, Harry, mira, podría hablar horas y horas de voleibol. También me apasiona y, como te decía, he tenido la suerte de entrevistar a mucha gente, entrenadores, jugadores, y la verdad que para mí me da mucha alegría siempre hablar y con gente apasionada y como tú, que ha hecho carrera y ha hecho historia. Para mí eso también es súper importante porque en el fondo lo que yo trato humildemente es de ayudar y masificar nuestro deporte, que es tan bonito y tiene tanta historia y tanta gente y tantos personajes. Y como te decía, yo podría hablar horas y horas, pero para mí me da mucha alegría no solo conocerte, sino también hablar con alguien de tu país, porque Venezuela siempre ha sido importante como referente a nivel panamericano, a nivel de voleibol. Entonces,
Oye, Harry, conversando al respecto de tu carrera post voleibol activo, cuéntame un poco cuándo, por qué decidiste dedicarte a entrenar y cuéntame un poco de tu empresa, lo que estás haciendo, a qué te dedicas hoy día. Sí, bueno, yo dejé de jugar exactamente durante la pandemia. Ujú. Estaba en Arabia Saudita y pues todo fue una locura, muy pocas horas para salir del país y después intenté volver, no pude por el tema de las restricciones de viaje, el tema para entrenar acá en Venezuela era muy complicado, después intenté volver otra vez y de verdad que se complicó muchísimo Ujú. y decidí retomar un proyecto que tenía que era estudiar, ¿no? Ya. Prepararme para hacer una transición al poscarrera como tal. Y allí pude concluir un máster en gerencia deportiva Ujú. y un máster ejecutivo de coaching deportivo y psicología de alto rendimiento. Y pues son cosas que me han apasionado siempre, el tema de organizar, ayudar a los demás, dirigir. Y pues una vez que concluí estos máster, eh, realicé el curso nivel 2 internacional de la Federación Internacional y hoy tengo esos certificados también, ¿no? Es como que, bueno, valga la redundancia, certificar toda la experiencia ya documentada. Claro. Y decidimos emprender con la empresa HG Concept con el tema de organización de eventos, comercialización de material deportivo específico para el voleibol aquí en Venezuela. Y Ok. pues hemos tenido una muy buena aceptación, aunque la cosa ahora está un poco lento, pero bueno, la idea es seguir creciendo y poder cubrir un mercado interno que está desatendido. Sí. Y con el tema de la organización de eventos, ya hicimos el primer evento grande, que fue el Ultra Volley en la ciudad de Barquisimeto, aquí en Venezuela, y tuvimos una asistencia bastante importante del público, era aproximadamente 3.000, 3.500 personas, donde se enfrentó, tuvimos invitados allí a la selección olímpica de Tokio, Ujú. ¿ok? Los muchachos que clasificaron a Tokio, que Sí. participaron allí, y nosotros conformamos un equipo que lo llamamos Ultra Volley, donde estábamos algunos jugadores de más experiencia Ujú. y algunos miembros de las Olimpiadas de los que participamos en Beijing 2008, ¿no? Claro. Y fue un evento muy bonito, un juego que se fue a 3-2, una competencia bastante interesante Mira. y lo hicimos con un concepto diverso, ¿no? Allí tuvimos la participación del voleibol sentado, ¿ok? Ah, precioso. Un juego de exhibición para abrir Claro. el día. Luego tuvimos una exhibición en la categoría minibol, Ujú. en la rama femenina, y luego tuvimos el main, ¿no? Que era el juego de la selección olímpica 2020, Claro. Tokio 20, y contra los ex jugadores de la selección nacional. Y de verdad que fue un evento excelente. Además, tuvimos otras actividades multiculturales allí y esa es la idea más que todo, ¿no? Adaptar la nueva modalidad del deporte hoy en día, que no es solamente el juego como tal, sino todo lo que envuelve, todo alrededor, el show, el espectáculo, que la familia vaya y comparte y disfruta todo un día de deporte. ¿Ok? De verdad que fue excelente y la idea de esto es seguir haciéndolo y llevarlo fuera de Venezuela, ¿me entiendes? La Mm. idea es seguir creciendo, pues ir a Chile, a los países latinos y pues, ¿quién quita y hacerlo a nivel mundial? Buenísimo. Eh, sí, pues eso por un lado. Y lo otro es que siempre me ha apasionado el tema de ser entrenador, ¿no? Ujú. Y estoy siempre pendiente del juego, de la liga italiana, de la liga polaca, la liga rusa, en Grecia, que jugué bastante pendiente del juego. Siempre me pongo a hacer el análisis táctico, ¿sabes? Y pues de verdad que este año, hace 2 meses, junto con mi esposa, decidimos, pues vamos a ver qué se da, ¿no? Vamos a colocar el nombre en el mercado, vamos a, a hablar con todos los contactos y de verdad que sería lindo tener la oportunidad de poder dirigir a un equipo profesional. Buenísimo, buenísimo. Claro, bueno, primero que nada, lo que haces con tu empresa a nivel de generar todas estas actividades masivas, familiares, es muy bonito porque en el fondo el voleibol puede generar mucha
mucho público, porque el voleibol es un deporte muy atractivo y además es un deporte que también suma gente y lo que hicieron encuentro fantástico, eso de mezclar el voleibol sentado, mujeres, usted, la generación tuya que fue tan buena con la generación que fue a los Juegos Olímpicos, es muy lindo. Me gustaría cuando puedas que me mandes en fotos y videos, ojalá, de ese evento para poder compartirlo, porque me parece muy interesante, como se hacía hace mucho tiempo en Europa, también en Chile o Brasil, campeonatos masivos en canchas de fútbol con 20 30 canchas, que eso también genera mucha visibilidad al voleibol, que es tan importante. Y bueno, y lo segundo también, que es re interesante esto que cuentas tú de entrenar, porque no todos los grandes jugadores han sido grandes entrenadores, pero sí hay muchos entrenadores muy buenos actuales que fueron grandes jugadores, que sé yo, Randall Soto, Coach Kirali, todos los grandes que hoy día también entrenan a los primeros equipos de sus países, así que lo encuentro muy atractivo, pero es difícil, debe ser muy difícil porque en el fondo tú jugaste, tienes una visión del juego y a, a veces traspasarlo a tus jugadores debe ser también no tan simple porque uno quiere, me imagino en tu caso, que a lo mejor quieres entrar a la cancha a matarla, pero tienes que decirle a tus jugadores, oye, hazlo así. Así que lo encuentro muy Sí. atractivo. Fíjate algo, yo tuve ya varias experiencias cortas, pero he tenido varias experiencias como entrenador ¿Mm? y pues si las primeras experiencias siempre quería que los jugadores hicieran exactamente lo que yo podía hacer, ¿ok? Claro, claro, Esa es una de las grandes dificultades que tienen los entrenadores, los grandes jugadores que inician el ¿Mm? camino como entrenador. Exacto. Una de las experiencias más grandes que tuve fue en Grecia, cuando ¿Ya? estaba en el 2008. Yo estaba operado del hombro, ¿ok? Con el PAO, y el presidente del club me pidió que, pues, que lo asistiera al entrenador que estaba allí, y allí pude ver la cosa del otro lado, ¿no? Mm. Cómo pasarle la información a los jugadores. El jugador que estaba allí jugando en cancha era mi sustituto, y Ok, pues yo sabía la capacidad que no eran las mismas capacidades, ¿no? El tema exacto. del manejo mental, el compartir la información, y eso me gustó muchísimo y pues aprendí mucho, ¿sabes? El Mm. tacto que hay que tener y pues saber identificar cuáles son esos jugadores que pueden hacer una cosa y cuál es el límite de cada uno de los jugadores, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso, siempre estoy al tanto con eso y es una de las cosas que se me da bien, ¿no? Mm. Como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, porque claro, uno puede ser un gran jugador, pero tal vez no sabes comunicarlo bien, tal vez no sabes motivar a tu gente, tal vez no sabes expresar lo que tú quieres plasmar en cancha. Y también hay muchos entrenadores que son muy hábiles también en el gimnasio, en el entrenamiento previo. Hay otros que son muy hábiles en dirigir un partido. Entonces, bueno, son muchas cosas que hacen que el voleibol sea tan lindo. Oye, quería un poco, Harry, para ir cerrando esta segunda etapa de la conversa, que me cuente un poco cómo está hoy día el vóley en Venezuela, porque obviamente fueron a los Juegos Olímpicos a Tokio. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cuáles son los planes que ves tú para el futuro? ¿Hay la liga? ¿Hay liga o no hay liga? Cuéntame un poco qué está pasando hoy día a nivel venezolano con el vóley. Mira, el voleibol venezolano acá, a nivel adulto, no hay ningún tipo de actividad. Mm, Está totalmente parado ¿ya? ya desde el 2019, ¿Ya? si antes de la pandemia. Ya llevamos casi 4 años que no hay una actividad formal como tal. Sí hay uno que otros eventos que se han hecho, pero nada a nivel profesional como tal, ¿Ya? ¿no? ¿Ya? Y pues es algo que ha afectado mucho lo que es la evolución del voleibol, porque muy bien tú lo sabes, en Chile tienen una liga que ayuda muchísimo a todos los jugadores, especialmente que vienen subiendo de categoría, ¿no? Claro. Y también que es una vitrina. Hoy en día una liga nacional te brinda la oportunidad de jugar muchos partidos y de desarrollarte. Exacto. Aparte de eso, te proyecta a nivel mundial porque las redes sociales te conectan con todo el mundo. Exactamente. Acá en Venezuela, nosotros a través de la empresa ya llevamos un par de años tratando de buscar la viabilidad al proyecto de una competencia nacional Ujú. de máxima categoría, Claro. buscando los permisos, los avales, y hasta ahora no hemos tenido, digamos, el éxito. Tuvimos éxito para conseguir lo que fue el ultra volley Ujú. y otras cositas que hemos hecho,
pero la idea es consolidar una liga acá en Venezuela. Y hay gente Sí, capacitada para dirigir una liga acá en Venezuela y hay los jugadores. sí. Ahora hace falta, yo creo que un poco más de voluntad Ujú. para que se haga realidad. Sí hay un movimiento bastante grande en las categorías menores Ya, que se está haciendo, se está jugando muchísimo voleibol en Venezuela, y hay un fenómeno bastante increíble que no se veía antes, que es las academias, escuelas y clubes en las categorías de iniciación. Hay miles en toda Venezuela hoy en día. Y, por ejemplo, cuando yo inicié a jugar en el año 1994, ujú, aquí era, ibas a una localidad en tu ciudad y era la única que había. Ahora claro. en todas las ciudades hay 10, 15 clubes y es algo muy positivo. Ahora, yo creo que, en mi opinión, lo que hay que hacer es crear una estructura donde estos jugadores que se están formando vayan a competir a un sistema de competencia ya de máxima categoría y que Exacto. nuestras selecciones se puedan nutrir de estas canteras que están creciendo. Exactamente. Y claro, además que lo conversamos en la primera parte, lo que uno sabe poco es que en Venezuela el béisbol es muy importante, el básquetbol es importante, el fútbol también, pero el voleibol uno sabía y también tengo recuerdos de Venezuela en los años 80, en los años 70, que también había selecciones muy buenas y que jugaban sudamericanos, campeonatos mundiales, que siempre ha habido mucha tradición de voleibol venezolano. Además, ustedes también tienen la ventaja que están muy cerca de Cuba, de Estados Unidos, entonces tienen mucho juego con los mejores equipos del mundo. Así que, bueno, ojalá que eso se solucione y que el voleibol venezolano vuelva un poco a estar como cuando tú jugabas, cuando ustedes jugaban Juegos Olímpicos, Mundiales, estaban lo mejor del mundo. Así que, bueno, ese es el deseo de todos los que amamos el voleibol desde siempre. Sí, de verdad que es un sueño que tenemos todos los exjugadores, y la gente que conoce de voleibol acá en Venezuela, ver a nuestras selecciones nacionales competir entre los mejores. Justamente hoy hicimos un post en las redes sociales del TBT, del Jueves de Recuerdo, y posteamos una foto donde estábamos celebrando la medalla de oro panamericana, ¿no? Mexicana, sí. En ese 2003 nuestra selección ocupó la mejor posición que se ha ocupado históricamente en el ranking mundial, en la 10ª posición. Ujú. Y cuando ves ahorita dónde estamos y dónde estuvimos, y wow, ha sido un descenso tremendo y creo que hay mucho trabajo que hacer y sobre todo tiene que haber un trabajo en colectivo porque una entidad no puede hacer el trabajo solo. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo en colectivo donde se incluyan a jugadores, a exjugadores que tienen esa amplia experiencia, que hoy en día están como entrenadores, Ujú. como gerentes, y creo que se necesita de todo el mundo para que esto llegue a vuelva a ser como antes o mejor tal vez, ¿no? Es un Exacto. trabajo muy duro porque hoy en día ya la situación no es igual que antes. Antes eran 2 o 3 países solamente en Sudamérica, Claro. que era Brasil, Argentina, Venezuela, y luego estaba Colombia, Chile peleando allí por esa cuarta posición. Hoy no. Hoy, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en Chile es un trabajo muy admirable. Han crecido muchísimo y va a seguir creciendo. Perú viene trabajando, Colombia ni se diga, y pues el voleibol en Sudamérica ha crecido mucho y nuestro nivel venezolano ha caído muchísimo. Entonces, yo creo que algo positivo es que hoy en día el voleibol en Sudamérica es muy competitivo, ¿ok? Muy competitivo. Sacas a Brasil y Argentina y del resto es muy competitivo, que es algo muy, muy importante para Muy la bueno. región. Exactamente. Sí. Oye, y recién lo mencionaste, pero tus compañeros de equipo que jugaron la Copa de América en el 98, en los Juegos Olímpicos, ustedes, bueno, se juntan, ¿en qué están cada uno? ¿Están alejados del voleibol? Tú dijiste que algunos están entrenando, una empresa, ¿en qué están más o menos tus compañeros? Sí, bueno, la mayoría de ellos son entrenadores en diferentes países del mundo. Hay Ujú. varios que están en Estados Unidos, que ya han creado sus clubes, sus academias. Hay otros que están en la parte gerencial de clubes. Hay otros que están en Europa, también en la parte gerencial y en la parte de entrenadores. Y aquí en Venezuela vemos unos cuantos que también estamos trabajando directa e indirectamente con el voleibol y pues creo que
siempre nos mantenemos en contacto, hay grupos de WhatsApp, siempre estamos al tanto de lo que se está haciendo y creo que hay gente que se ha venido preparando y que si se suma se podría hacer un trabajo muy interesante, porque el voleibol hoy en día ha cambiado totalmente, ¿sabes? Hay mucha tecnología, hay mucho análisis, mucha estrategia y creo que ya ese voleibol que era más físico, que era el juego que jugábamos nosotros, antes ya no es igual. El sistema de clasificación, tú para optar a un cupo a los Juegos Olímpicos, tienes que estar entre los 24 mejores del mundo. Si no, es difícil. Entonces, para estar en esos 24 mejores del mundo, tienes que hacer un trabajo constante, asistir a todas las competencias y sobre todo sumar puntos. Creo que el voleibol ha evolucionado muchísimo y Sí. hay que mantenerse en una constante estudiando, actualizándose, porque si no te actualizas, te pasa por encima todo lo que es la evolución. Así así es. Y bueno, y es muy motivante escucharte. Em, yo te agradezco de nuevo, Harry, por tu tiempo, por tus ganas de conversar. Para mí también es un honor porque eres el primer jugador de Venezuela que entrevisto. Yo hace tiempo me habían escrito algunas personas de por qué no entrevistaba o publicaba cosas de Venezuela. Bueno, y tengo la suerte hoy día de hacerlo contigo. Em, y espero que también vengan otros jugadores más a quien poder entrevistar, porque como tú dices, Venezuela ocupó una posición muy importante a nivel panamericano, a nivel mundial, y bueno, y ojalá pueda volver también a esos puestos, porque es un aporte. Siempre que hay equipos buenos, eso arrastra a otros equipos, porque la gente se motiva, hay jugadores jóvenes que quieren jugar como tú, como las otras estrellas, y eso obviamente va generando una energía para todos. Así que quiero darte las gracias, Harry, por tu tiempo. Un placer conocerte, saber lo que estás haciendo. Y nada, bueno, y ojalá sigamos en contacto hablando de este deporte tan lindo y bueno, que te vaya muy bien con todo tu proyecto y todos tus sueños. Así que muchas gracias, Harry. Alfredo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Creo que se están estableciendo lazos muy importantes y estoy seguro que mis ex compañeros de selección nacional van a estar encantados de poder compartir pantalla contigo acá e intercambiar esas anécdotas, esas historias que vivieron en el voleibol mundial, en el voleibol venezolano. Y pues es algo muy importante lo que tú dices sobre las referencias, ¿ok? Conocer la historia de los quienes nos precedieron es súper importante, porque si yo tengo una referencia, yo voy a querer ser como ese jugador. Por Claro. ejemplo, tenemos el Mundial de Fútbol que recién pasó, ¿no? Ujú. Todos los niños quieren ser Messi, Exacto, todos. exacto. Y de esos miles de millones de niños a nivel mundial, te aseguro que va a salir un puñado de grandes jugadores y van a recordar esa historia. Y esto que tú estás haciendo es algo súper importante y te aseguro que va a tener grandes resultados en las nuevas generaciones. Es una gran responsabilidad y te felicito por eso. Sí, fantástico. Muchas gracias, Harry. Hasta luego.